Vamos a orar, hermanos. Soberano y eterno Dios, agradecemos esta oportunidad que nos concedes de poder continuar estudiando acerca de este tema del evangelismo. Te doy gracias por mis hermanos que están aquí y te doy gracias también porque pones a nuestras manos este material, Señor, porque queremos en verdad aprender cómo compartir nuestra fe a las personas que aún no te conocen. El día de hoy, Señor, vamos a ver algo que en verdad es una evidencia también, Padre, de que te hemos conocido, el que podamos dar también, Señor, nuestro testimonio a las personas. Ayúdanos, Señor, a entender que aunque esto, Padre, es bueno, pero no sustituye el santo y bendito evangelio, que es lo único que puede salvar al pecador. Te ruego, Señor, por favor, que ayudes a tu siervo para explicar este tema, que limpies nuestros corazones, nuestras mentes, que podamos centrarnos, por favor, Señor, en este mensaje, en este taller de capacitación, Señor. Gracias. Gracias por tu misericordia, por tu bondad. Para gloria de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, ahí tienen sus materiales listos ya. Muy bien, estamos en la clase número 4 y en esta ocasión, hermanos, vamos a hablar de un testimonio personal. Este es el título, hermanos, de la clase del día de hoy. Y bueno, hermanos, esta clase, hermanos, de nuevo, tiene como propósito el que podamos aprender las verdades teológicas acerca del Evangelio, pero también está diseñado para animarnos, prepararnos, animarnos para poder de manera intencional hablar el evangelio a las personas, ¿de acuerdo? Hay una clase de evangelismo que es ocasional, que considero, hermanos, que es mucho más difícil que de lo que estamos hablando aquí. Cuando es intencional, hermanos, es porque vamos directamente a la persona para poderle hablar del evangelio, así que es lo que vamos a estar estudiando, hermanos, en estas clases. Ahora, a manera de repaso, hermanos, la semana pasada nosotros estudiamos de acuerdo a la Biblia lo que es el evangelio, lo que la Biblia define como el evangelio. La semana pasada hablamos acerca de 4 pasos. No sé si están frescos eso en sus mentes. 4 pasos, 4 cosas que tenemos que, o como podemos resumir, para que nos sirva como guía y poder hablar. Primero es la palabra Dios. Segundo, hombre. Tercero, Jesús. Y cuarto, respuesta. Este es el cuarto, ¿de acuerdo? Ahora, hermanos, el evangelio, entonces, hermanos, aunque tenemos estas 4 palabras para que nos pueda ser más fácil el poder hablarlo, sin embargo, el evangelio, las buenas noticias, lo que son las buenas noticias es el mensaje de que Cristo, ¿qué? ¿Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Murió por nosotros, por nuestros pecados, fue sepultado, al tercer día resucitó. Ok, esta es la obra. ¿Cómo nosotros tenemos esta salvación? Cuando lo creemos, exactamente. Cuando lo creemos y nos aferramos a este mensaje, exactamente. Entonces, a manera de resumen del evangelio, yo quiero leerles lo siguiente. Dios nos creó para servirle. Esto es hablando de Dios y vivir bajo su autoridad, pero nosotros, el hombre, nos hemos rebelado contra él, escogiendo en cambio servirnos a nosotros y amarnos a nosotros mismos y rechazar el gobierno de Dios en nuestras vidas. La Biblia no toma la rebelión a la ligera y le llama pecado, debido a que Dios es completamente bueno
y justo, Él ha de castigar eternamente ese pecado en nosotros. Pero cuando todavía éramos pecadores, Él proveyó un camino para que nos reconciliemos con Él, enviando a su Hijo Jesús, ¿ok? Dios, hombre, Jesús, a este mundo. Y a diferencia de nosotros, Jesús vivió perfectamente en obediencia a su Padre, y luego fue muerto en una cruz como sacrificio por nosotros los pecadores. Y ese perdón Él lo logró entonces en la cruz. El perdón de los pecados y la reconciliación con Dios ahora están disponibles para todo aquel que cree en Él, que se aparta de sus pecados, que se arrepienta y pone su confianza en Él. ¿De acuerdo? En resumen, eso es el Evangelio. Ahora, hermanos, en este punto de nuestros talleres estamos ya entrando a la parte práctica. ¿De acuerdo? Ya aquí, hermanos, ya estamos entrando a la parte práctica. Ya hemos visto mayormente lo que es la parte teológica. En el primer taller vimos acerca del propósito de Dios, ¿de acuerdo? Y vemos allá si nos interesa lo que a Dios nos interesa. Y después hablamos de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y nosotros allá hablamos, hermanos, de que el hecho de que sea Dios quien salve al pecador, eso no nos quita nuestra responsabilidad, sino todo lo contrario, ¿no? Nos anima a seguir evangelizando. La tercera clase se trató del Evangelio, la verdad que salva a los pecadores. Y hoy vamos a ver cómo compartir el Evangelio teniendo como base nuestro propio testimonio, ¿de acuerdo? Ahora, habiendo dicho esto, hermanos, vamos a comenzar ya. En sus guías ustedes tienen el primer punto, ¿qué es un testimonio? ¿De acuerdo? ¿Qué es un testimonio personal y qué no es? ¿Ok? Inciso A, un testimonio personal no es el evangelismo, ¿de acuerdo? Entonces es lo primero que tenemos que entender. El testimonio personal, bueno, nosotros lo tenemos escrito aquí, para empezar, no es el evangelio. Esto, hermanos, es sumamente importante aclararlo, porque resulta, hermanos, que a veces se piensa de que compartir la forma en cómo Dios vino a nuestras vidas, o compartir cómo era nuestra vida antes de Cristo y después de Cristo, a veces pensamos que ya estamos evangelizando a una persona, y no, ¿de acuerdo? Aunque esto es de gran bendición, hermanos, y en verdad, como veremos el día de hoy, es un recurso. Sin embargo, el evangelio es el mensaje de Dios hacia el hombre. Es decir, que el evangelio es lo que Dios tiene que decirle al hombre. Mientras que el testimonio personal, eso ya viene de nosotros, ¿de acuerdo? Es lo que yo tengo para decirle a la persona. El testimonio personal, para que podamos definirlo, es la historia de cómo nosotros nos llegamos a reconciliar con Dios. No es el evangelio, lo que sí es la historia de cómo llegamos a ser reconciliados con Dios. ¿De acuerdo? Esto es vital. Necesitamos hacer la diferencia y que esa diferencia sea bien clara en nosotros de lo que es el testimonio personal y lo que no es. El testimonio personal no es el evangelio, así que si nosotros compartimos nuestra historia, estamos haciendo algo bueno, pero no estamos evangelizando. En pocas palabras, hermanos, el testimonio personal no tiene la autoridad ni el poder para salvar a nadie. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, hermanos? No tiene ese poder. De acuerdo a la Escritura, lo único que tiene poder para salvar al pecador es Cristo, a través del evangelio, de este mensaje. ¿De acuerdo? Dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. No dice que el testimonio es poder de Dios para salvación.
El testimonio es la historia de cómo llegamos a reconciliarnos con Dios a través del Evangelio. ¿Ok? Ahora, hasta aquí está claro, hermanos. Compartir nuestro testimonio no es evangelizar. Esto quiero que quede bien claro. ¿Ok? Ahora, hermanos, aunque esta clase en sí vamos a dedicarla completamente a hablar de ese testimonio, sin embargo, hermanos, eso tiene que quedar bien claro. El testimonio no es un sustituto del Evangelio. Ahora, el testimonio personal, hermanos, en verdad es maravilloso. ¿Ok? Y por eso le vamos a dedicar una clase entera. La Biblia, hermanos, de hecho, está llena de ejemplos de testimonios de la experiencia de recibir la misericordia de Dios. Pero, hermanos, eso no es el Evangelio. Quiero llevarles a un ejemplo en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, ¿de acuerdo? Aquí nosotros vamos a entender bien esta parte, ¿de acuerdo? Juan, capítulo 9. En esta historia tenemos a Cristo sanando a un ciego de nacimiento. Ahora, voy a estar hablando a grandes rasgos de esta historia. Este ciego era un ciego de nacimiento, por lo tanto nunca había visto a Jesús. ¿Ok? No sabe quién es Jesús. Dice la historia que estaban debatiendo acerca de él. ¿Quién pecó? ¿Sus padres o él? Ahora dice el versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dure. La noche viene cuando nadie puede obrar. Dice el versículo 6, dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que sentaba y mendigaba? Unos decían, no, él es, otros se parece, pero él decía, yo soy. Ahora, noten el verso 10. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y le dijo, aquel hombre que se llama Jesús, que dijo, hizo lodo y me untó en los ojos y me dijo, ve a Siloé, lávate, fui, recibí la vista. Ahora le preguntaron, ¿dónde está? Hermanos, aunque él lo tuviese enfrente, él no puede decir, aquí está, ¿de acuerdo? Él, cuando le ponen lodo en los ojos, va al estanque. Obviamente en el estanque se lava la cara. Cuando abre los ojos, él ya puede ver. Aún así, él nunca había visto a Jesús, ¿de acuerdo? Ahora cuando él va y él dice, yo era el que no, yo era el que era ciego, ahora veo quién te sanó, Jesús me sanó. ¿Y dónde está? Pues no tengo idea, ¿de acuerdo? No lo conozco. ¿Ok? Entonces, hermanos, ¿a qué me refiero con esto? Nosotros cuando venimos a Cristo, hermanos, por la naturaleza de la gracia de Dios, venimos con muy poca teología, ¿de acuerdo? Como vimos el domingo en la noche, nosotros en verdad venimos a Cristo y Él no nos rechazó. Creímos en ese evangelio que es claro y sencillo y somos salvos, pero tenemos un mundo que en el evangelio tenemos que conocer, ¿de acuerdo? Es decir, que nuestro conocimiento es poco. Necesitamos ese conocimiento para compartir el evangelio. Hasta este momento consideremos como que somos aquellos ciegos que sabemos que somos sanados, pero no sabemos cómo, no sabemos en verdad quién es Jesús, quien nos ha dado la vista, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver un poquito unos textos más adelante. En la segunda porción, los fariseos interrogan al ciego sanado, verso 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, era día de reposo, cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo, me puso lodo en los ojos y me lavé. Y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda día de reposo. Entonces decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Ahora notan el verso 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. ¿Ven que su conocimiento va aumentando? ¿De acuerdo? Su conocimiento de Jesús va aumentando.
Verso 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a sus padres. Verso 19, y le preguntaron, ¿este es tu hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que nuestro hijo nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. Dice más abajito, ¿qué edad tiene? Preguntadle, él hablará por sí mismo. Ahora dice más abajito, verso 23, 24. Entonces volvieron a llamar a aquel hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, ¿qué digo? No lo sé. Si es pecador, a ver, me perdí acá. No lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo abrió los ojos? Él respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. Porque, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Qué queréis también vosotros haceros sus discípulos? Le injuriaron, dijeron, tú eres discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado por medio de Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. ¿Qué es lo que este hombre está haciendo, hermanos? Él está compartiendo su testimonio, ¿de acuerdo? Ahora, ¿él está evangelizando? No, ¿de acuerdo? Necesitamos entender que no está evangelizando. Él está contando lo que le pasó. Yo estuve perdido, etcétera. Yo anduve en mis pecados, vine a Cristo y me salvó. Ese es mi testimonio. Yo fui ciego, ahora veo. ¿Ok? Este es el testimonio, ¿de acuerdo? Ahora, por eso les digo que la Biblia está llena de historias en donde los hombres cuentan su testimonio, ¿de acuerdo? Ahora, después de entender, hermanos, cómo este hombre da su testimonio sin ni siquiera saber quién es Jesús, aún así, hermanos, sus palabras estaban glorificando a Dios, ¿verdad, hermanos? Porque él está atribuyendo lo que le pasó no a un hombre, sino a Cristo Jesús. Y eso es lo que hace nuestro testimonio, ¿de acuerdo? Porque es importante nuestro testimonio, hermanos, porque esta historia da gloria a Dios. La historia de un hombre que ha salido de Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, da gloria a la institución, a su fuerza de voluntad, ¿de acuerdo? Pero cuando hablamos de nuestra historia, de cuando nosotros fuimos reconciliados con Dios, este da gloria a Dios, ¿de acuerdo? Yo fui ciego, yo era pecador, pero yo ya soy reconciliado con Dios, no por mí, por la gracia de Dios, ¿de acuerdo? Mi testimonio, gloria a Dios, ¿de acuerdo? Por esa razón, hermanos, nuestro testimonio sí importa y sí es importante. No es algo que nosotros debamos desechar, ¿ok? Ahora, aún así, hermanos, esto no es evangelismo, a menos que a partir de nuestro testimonio, entonces nosotros contemos el detalle del mensaje que nos salvó. Eso, entonces sí es evangelismo, ¿ok? Ahora, nuestro testimonio es una prueba, hermanos, de cómo el evangelio demuestra ser una realidad por nuestras vidas y en nuestras vidas. El evangelio, hermanos, es una demostración, nuestro testimonio es una demostración de que el evangelio es verdadero. Pareciera ser, hermanos, que la religión o el ser evangélico, pareciera ser que es algo, no sé, hermanos, algo ficticio, algo de películas únicamente, hermanos, ¿no? Pero nuestro testimonio prueba, hermanos, que es verdadero. Por eso, hermanos, cuando oraba, pues yo le decía al Señor que esto asimismo es una evidencia de que soy creyente. Todo creyente tiene un testimonio, ¿ok?
Esto es algo que podemos, hermanos, enmarcar. Todo creyente tiene un testimonio. Si un creyente no tiene un testimonio, es porque no es creyente. Ahora, ese testimonio, hermanos, tiene infinidad de variaciones. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de la mujer samaritana, ella vino a Cristo por evangelismo directo de Cristo, ¿verdad? En el caso de Pablo, fue un encuentro sobrenatural con Cristo, ¿de acuerdo? En el caso de Pedro, él fue humillado por una cuestión de peces, cuestiones laborales, así vino a Cristo, ¿ok? En el caso de Andrés, Felipe, ellos fueron por testimonio de otros en la Biblia, hermanos. Ahora, hermanos, por eso hay una tarea. ¿Recuerdan? Hay una tarea al respecto, y la primera tarea, o una de las tareas, era que nosotros podamos redactar brevemente cómo fue nuestro testimonio al venir a Cristo. Cómo es que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por cuestión de tiempo, hermanos, no podemos escucharlo, pero quiero saber, hermanos, quiénes lo hicieron o quiénes pueden contar un testimonio al respecto. Levanten la mano. Que ustedes puedan decir, hermano, yo vine a Cristo así. Yo antes era así. Conociendo a Cristo, ahora estoy así. ¿Quién? ¿Uno? ¿Dos? ¿Nada? ¿Nada? Miren, hermanos, vuelvo a repetir, si no tenemos un testimonio, tenemos que dudar de nuestra salvación. ¿De acuerdo? ¿Por qué, hermanos? Miren, a veces cuando hablamos de testimonio, nosotros pensamos que se trata de algo guay, sobrenatural, ¿no? Como que estaba yendo en mi caballo, de repente una luz resplandeció delante de mí, me caí y ahora soy salvo. Miren, hermanos, brevemente les voy a contar el mío. Durante casi, ¿qué será? Unos 15 años tal vez yo viví engañado. ¿De acuerdo? A los 9 años, hermanos, yo dije, quiero aceptar a Cristo, porque vi a un hombre que se desbarató su cuerpo en un poste de electricidad, y el miedo, era un niño de 9 años, yo dije, voy a aceptar a Cristo. Hice todo el protocolo religioso que conocía, y pues según yo era salvo, pero, hermanos, mi vida era la misma, mundano, niño, joven, en los placeres juveniles, etcétera, hermanos, en mis pecados, y Dios, la verdad, no me importaba en lo absoluto. De esa forma, hermanos, yo fui al seminario. Imagínense esto, hermanos. De esa forma yo entré a estudiar para prepararme para el ministerio. Ahora, ¿cómo fue que yo puedo decir, hermanos, que conozco a Cristo? Bueno, para empezar, hermanos, cayó en mis manos un documento que es una confesión de fe, en donde lo primero que llama mi atención es acerca de la total maldad, perversidad del hombre. Ahí fue cuando comencé a ver por primera vez mi maldad verdaderamente a mí. No sé si me explico. Yo había hablado mucho del pecado, pero yo no había visto mi pecado, ¿de acuerdo? Ahora, a través de ese documento, de los cientos de textos que contiene, comencé a ver cómo Dios trae al pecador a su gracia, cómo también es la maldad radical del hombre que lo imposibilita. Y ahí entendí por qué yo, a pesar de estar metido en un templo durante años, hermano, de toda mi vida, no había conocido a Cristo. Yo vi mi pecado, hermanos. ¿Cuál fue la fecha? ¿Cuál fue la fecha en la que yo vine a Cristo? La verdad no lo sé, hermanos. No lo sé, yo no puedo decir esta fecha. Puedo yo contarles de ocasiones en donde yo estuve tirado a los pies de Cristo, rogándole por misericordia, por mi alma. Luché con mi seguridad por casi 2 años, hermanos. Este fue mi historia. No puedo yo contarles de un evento, pero sí puedo contarles de que Dios ha transformado sobre todo mi vida interna. Es ahí, hermanos, en donde un hombre que creció en un templo encuentra eso. Externamente, hermanos, creo que muchos dirían que soy
salvo desde temprana edad, muchos dirían, pero internamente, hermanos, yo sé la podredumbre que había en mi corazón. Ahora, hermanos, y dentro de mi corazón Dios ha hecho su obra. Esto es lo que yo puedo contarles, ¿de acuerdo? Porque sé que como yo, hermanos, hay muchos todavía así y muchos que han tenido este mismo caso, que han crecido en templos, hermanos, pero nunca hubo una obra de Dios dentro de sí. Por esa razón, hermanos, estos talleres no tienen solamente la intención de comunicarles cómo debemos hablar de Cristo, sino también si conocemos el Evangelio. Recordemos, hermanos, que si no sabemos qué es el Evangelio, la pregunta es de qué es lo que creíste entonces cuando según veniste a Cristo. Porque si no es el Evangelio, entonces ¿qué es? Y si no sabemos qué es el Evangelio, significa que no creímos el Evangelio. Si no creímos el Evangelio, significa que no somos salvos. ¿De acuerdo? Para ser salvo, hermanos, solo hay un camino y es Cristo. Entonces, hermanos, es lo emocionante, hermanos, de estos talleres que tienen que despertarnos en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces, analicemos nuestro corazón, nuestra vida, hermanos, y veamos si en verdad hay un testimonio allí. Hay un antes y un después. Hay un antes de cruzar la puerta de la salvación y hay un después de cruzar la puerta de nuestra salvación. Hay un camino ancho en la que yo andaba, pero ahora estoy en el camino angosto de la vida eterna. ¿De acuerdo? Por esto es importante esto. ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermanos? Antes del principio del mundo. A lo mejor no lo podemos comprender al 100, pero Dios no se equivocó de mandarlo al seminario a usted cuando era joven. Entonces, no sabemos cuánto realmente, o sea, la salvación en sí, de acuerdo a lo que usted nos ha enseñado, ya estaba programado desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros nos cuesta trabajo entender con nuestra capacidad humana que es difícil de comprender. Yo me lo imagino así, un bebé, por ejemplo, cuando nace, pues hay que cambiarle el pañal, hay que bañarlo y todo. Pero cuando ya somos grandes, pues nos daría vergüenza que nos hagan ese proceso, ¿verdad? Porque ya, como que ya empezamos a entender un poco más eso. Pero en sí el bebé nació hace tiempo, pero lleva un proceso. Pues yo así más o menos me imagino, ¿no? Porque a lo mejor aquellos que andan en la vida así, totalmente fuera, yo puedo pensar que están viviendo sin el Espíritu. Sin embargo, la carne es rebelde. Y aunque el Espíritu lo esté dirigiendo, yo pienso que no se equivocó el Señor al mandarlo a prepararse, a pesar de que su carne se rebelara. Entonces quizás la salvación, bueno, así como nos está enseñado, la salvación ya estaba, sí. Más que nosotros no la habíamos comprendido. Sí, de hecho, por eso comentaba, ¿no? Que al menos con el tema de mi seguridad batallé. Por eso. Porque miren, ¿cómo nosotros sabemos de que, cómo una persona puede darse cuenta que el Espíritu está obrando? Porque hay una obra, ¿ok? Pero eso no lo sabemos. De la misma forma como un bebé no sabe que está vivo, ¿ok? No tiene conciencia de eso. Él orgánicamente vive, pero no tiene idea de lo que es vivir. Hasta que ya va creciendo, va disfrutando, ya se entera, ya sabe, tiene conciencia de que está vivo. De la misma forma, hermanos, a los creyentes, ¿no? Que pasamos por eso, por esa etapa de duda, porque eso no es en todos también. Por eso digo que el testimonio es de diferentes formas. Puede ser que esa conciencia de vida llegue después. Ahora, el asunto, hermanos, el punto principal donde voy es que debe existir eso. La seguridad, hermanos, se basa en eso, en tener esa evidencia de vida en nosotros. Ahora, al menos todo creyente debe saber, ¿de acuerdo? Debe saber ese antes, a eso me refiero. El proceso por el cual Dios nos ha pasado, ese está en su soberana voluntad. Por ejemplo, hermanos, yo no creo que Dios haya permitido que todos ustedes hayan conocido esta congregación, esta iglesia, y que Dios pues también, ¿no?, me haya traído hasta acá solamente porque sí. Todo está dentro de los planes del Señor. Pero, hermanos, si hay algo que debe de verdad quitarnos el sueño en ese sentido, hermanos, es que yo pueda saber, Cristo vive en mí por esto.
por esto. Sepa yo dar una explicación de por esto Cristo vive en mí. Miren, la Biblia dice lo siguiente. Hubo una fiesta, unas bodas, se invitó a los que se deben invitar, esos no vinieron. Luego dijo, vayan, inviten a todos en el camino, tráiganos. Se llenó el lugar, pero hubo uno allá que no estaba vestido para bodas, dice la Biblia. Entonces lo cuestionaron y le preguntaron lo siguiente: ¿cómo entraste aquí? Notan eso. ¿Cómo entraste aquí? Y él dijo, no sé, no lo sé. Entonces la sentencia fue, pues agárrenlo, amárrenlo y sáquenlo, ¿no? Échenlo afuera en el crujir de dientes. Ahora, ¿a qué se refiere, hermanos? A que todos los que somos creyentes no podemos quedarnos en un no sé. ¿Eres salvo? Sí, ¿por qué? No sé. ¿Eres creyente? Sí, ¿por qué? No lo sé. No puede existir un no lo sé en el cristianismo, porque estamos parados sobre una roca, ¿de acuerdo? La fe no es un salto al vacío, a ver quién nos cacha, es un salto a la roca, en una seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, en ese aspecto, hermanos, sí nos debe preocupar el que nosotros tengamos o no un testimonio de cómo hemos nosotros venido a Cristo. En ese sentido, hermanos, los testimonios que nosotros encontramos en la Biblia son muestras, escuchen, son muestras de cómo el Señor obró para indicarnos su soberanía al respecto. Al menos en el libro de los Hechos, encontramos al menos 7 diferentes, ¿de acuerdo? En ocasiones, por ejemplo, los apóstoles tocaban la cabeza y pasaban el Espíritu Santo, a veces por el bautismo, a veces caían de rodillas, a veces, bueno, son diferentes formas en cómo el libro de los Hechos nos muestra que el Espíritu trabajaba al respecto. Pero su intención es mostrarnos que la importancia no está tanto en el cómo, sino en quién. Si es el Espíritu Santo que ha obrado, tiene una marca, que es una marca única para que sepamos que es el Espíritu Santo quien nos ha traído, ¿de acuerdo? Y en ese aspecto lo debemos saber, ¿ok? Así que, hermanos, ¿qué les parece si esta tarea lo seguimos teniendo para la siguiente? Medita en tu vida, ¿de acuerdo? Medita en tu vida, en tu historia de vida, medita en cómo eras, en cómo tu mente estaba hace, no sé, hace tanto tiempo y cómo está el día de hoy. Y si tú puedes encontrar esa diferencia en que ahora te importa tu relación con el pecado, en que ahora tienes temor de Dios, en que ahora te preocupa tu vida espiritual, cuando antes pues ni te daba bien ni te daba mal, ¿de acuerdo? Todas esas cosas, hermanos, es lo que va en nuestro testimonio personal. ¿Por qué, hermanos? Porque es algo que le da gloria a Dios y también que demuestra que el Evangelio es verdadero. Imagínense ustedes, hermanos, que sea una persona alcohólica, sea una persona drogadicta. Tengo 15 mujeres, tengo, no sé, 20 hijos regados por allá. Imagínense, hermanos, y que yo continúe viviendo en eso. ¿Me explico? Que yo continúe viviendo en eso, me vean calle, me vean golpeando gente por allá, me vean con otras mujeres por allá. ¿Puedo yo atreverme a decir que soy cristiano? ¿Puedo? ¿Puedo yo decirle a una persona, oye, yo te invito a la iglesia, yo te invito a que conozcas a Cristo porque hace una diferencia en tu vida, va a cambiar tu corazón, va a hacerte una nueva criatura? ¿Puedo yo decir eso? No, hermanos, no. De hecho, yo recuerdo algo que me contó el hermano Adrián de una persona, ¿no? Que prácticamente es esa historia, que lo estaba invitando prácticamente a la vida cristiana, pero estando en esa condición. Por eso les digo, el testimonio es importante porque glorifica a Dios y porque es una demostración de que lo que predicamos es verdadero. ¿De acuerdo, hermanos? Ahora vamos a ver en tercer lugar las razones para compartirlo. Salmo 66, 16, hermanos. Salmo 66, 16. Dice lo siguiente: venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. ¿Ok?
¿Notan el texto? El salmista dice, convoca, venid, los que temen a Jehová. Y dice el salmista, contaré lo que ha hecho, lo que Dios ha hecho a mi alma. ¿Ok? Esto es la historia, lo que Él ha hecho a mi alma. ¿De acuerdo? Ese es el testimonio personal. La primera razón, hermanos, y también lo tienen en sus guías, es para luchar contra el miedo y la duda en el evangelismo. Una de las principales razones, hermanos, que tenemos para no evangelizar es el miedo, la duda. Ahora, cuando nosotros comenzamos a tener nervios, ¿ok?, con la idea de compartir el evangelio, o dudar, hermanos, incluso si Dios tiene el poder para salvar a esa persona, es ahí donde entra en juego nuestro testimonio. Quiero explicarles esto. Ok. Vamos a ir despacio en este aspecto. Tengo temor. Ese temor puede ser por mí, es decir, yo tengo temor de compartir el evangelio, ¿ok? Pero puede ser que yo tenga temor, y a esto se refiere el punto, hermanos, a que si Dios puede salvar. Ahora, hermanos, yo les pregunto esto. ¿Sabemos que Dios puede salvar a quien quiera? Sí, todos estamos de acuerdo, ¿cierto? Pero no es cierto, hermanos, que a veces cuando le ponemos nombre a cualquier persona, dudamos. Hermanos, seamos sinceros. Yo puedo declarar lo que la Biblia dice, que Dios, a quien Él quiera, puede salvar. Es lo que la Escritura dice. Pero cuando se trata de alguien, de una persona en específica, le pongo su nombre, ¿no? El nombre que ustedes gusten, ya tiene nombre, ya tiene edad, ya es una persona. Entonces, a veces, hermanos, dudamos que Dios pueda salvar a esa persona. ¿Me explico? Ese es el punto. No dudamos que Dios pueda salvar, no, creemos que Dios es el Salvador, pero a veces, cuando estamos a punto de evangelizar, decimos, es que es tan malo, es que es tan necio. ¿Cierto o no nos pasa? Ahora, en ese sentido, ¿en qué papel juega, hermanos, nuestro testimonio personal para poder creer eso? ¿De acuerdo? Ya sea que entre el temor, hermanos, o dudar, ya en ese aspecto, tengo que recordar cómo es que Dios se cruzó en mi propia vida. Por eso es importante eso. Miren, hermanos, yo tengo un trabajo con sus hijos, ¿de acuerdo? Tengo también esa labor como pastor de preocuparme por ellos. Por eso las clases de los niños se tratan ya de cosas más específicas. Esta vez hablaron de la ira, ¿lo vieron? La ira de Dios, la maldición de Dios. Ahora, ¿por qué razón, hermanos? Porque muchas de las cosas, hermanos, que pasó en mi niñez fue solamente historia tras historia en donde nunca pude percibir el evangelio. No quiero que se cometa ese error, hermanos. No quiero caer en eso con nuestros hijos. Porque yo quiero que nuestros hijos conozcan a Cristo como Señor y Salvador. Es algo que yo no puedo hacer. Yo no puedo hacer que ellos sean salvos. Pero mi responsabilidad como padre, como pastor, es que los niños, que nuestros hijos, que ustedes tengan claro qué es el evangelio, porque ese es el mensaje que salva al pecador. Ahora, en ese sentido, voy a hablar de manera personal. Paso mucho tiempo autoengañándome, en serio, hermano. Yo pasé muchos años pensando que yo era cristiano, aunque mi vida decía todo lo contrario. Pero ¿por qué lo pensaba, hermanos? ¿Por qué lo pensaba? Porque pues un día hice mi oración, porque me bauticé. Yo dije,
Pues a mí me dijeron que soy salvo y pues así tiene que ser, ¿ok? Ahora, así como yo he encontrado muchas personas igual que yo. Muchos hermanos, muchos. Ahora, ¿por qué creo, hermanos? Aunque a veces sí, dudo. Pero ¿por qué creo que Dios puede hacer esa obra de convencimiento en alguien? De hecho, hermanos, alguien muy cercano a nuestra familia tiene eso ahora. Yo fui su pastor. Y él está con que, bueno, yo estoy viviendo perdidamente, pero pues yo ya soy salvo. Yo ya soy salvo y él aún así está. Como yo estuve algún día, pero ¿por qué tengo la confianza de que el Evangelio tiene poder de Dios para salvación? Porque conmigo lo hizo. Y hermanos, yo no soy mejor que nadie. ¿Me explico? Ahora, si tú ves tu propia vida, ¿cómo te ves? ¿Como un pecador que Dios se rayó en salvar? Como que Dios se acertó, salvó a un buen elemento. Yo creo que nadie, hermanos. Yo creo que todos nos vemos como inmerecedores, como receptores de la gracia de Dios. Pero si Dios hizo con nosotros eso, ¿será que Dios no lo puede hacer con esa persona? Entonces, si yo recuerdo, hermanos, en ese momento que estoy dudando, es que, ¿cómo le hablo? Porque es que es muy necio, es que no quiere escuchar, es que no le importa nada de Dios. Si hermanos recordamos nuestra vida, nosotros éramos así. Es prácticamente tú estás viendo en la persona tu reflejo antes de venir a Cristo. Pero si tú comprobaste que Dios es poderoso para salvarte, Dios sigue siendo poderoso para salvar a ese pecador. Nuestra confianza regresa en Dios y ya no vemos nuestro propio imposibilidad ni la imposibilidad que está de esa persona. ¿De acuerdo? Mira, la Biblia nos lo dice así. Ezequiel capítulo 37. Dice la escritura que es un valle de huesos secos y muertos. ¿Qué esperanza hay? De hecho, Dios le pregunta a Ezequiel, ¿vivirán? Si Ezequiel hubiera dicho, sí, Señor, vivirán, Dios le hubiera dicho, ¿cómo lo sabes? Pero si Ezequiel hubiera dicho, no, Señor, no vivirán porque están secos, es falta de fe. Así que la respuesta de Ezequiel fue certera, Señor, tú lo sabes. Tú estás con esa persona, le vas a evangelizar y Dios te pregunta, ¿se salvará? Tú no puedes decir, sí, Señor, se salvará, o no, Señor, no se salvará porque mira qué secos están sus huesos. La respuesta correcta es, Señor, tú lo sabes. Nuestra orden es profetiza a los huesos secos. Y esa es tu orden también. Tú evangeliza a los muertos sin Cristo. Es Dios quien da vida a través del mensaje del Evangelio. ¿Ok? Dice, voy a leerles, hermanos, un texto para reforzar esto. Este está en el libro de los Efesios capítulo 2, versículo 12. Dice, en aquel tiempo, dice la escritura, en aquel tiempo estabais, nosotros hermanos, nosotros, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. ¿Verdad, hermanos? ¿Tú puedes recordar ese tiempo? Por favor, recuérdalo. Ese tiempo donde estabas sin Cristo, sin esperanza, deleitándote en tus pecados, sin que Dios te importe, sin temor de Dios. Verso 13, pero ahora, en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Lo ven, hermanos? Antes nosotros, hermanos, no teníamos ni la más mínima sensibilidad hacia Dios. Camino al infierno, perdidos, como lo está aquella persona que ahora quieres evangelizar. Así de frío y duro era nuestro corazón, ¿recuerdas? Pero Dios te trajo a la vida. Dios incendió tu corazón con su espíritu. Y si Dios lo hizo contigo, que eras así, Dios lo puede hacer con esa persona. Confía en Dios. Confía en el Evangelio
de Cristo. ¿De acuerdo? Ahora, hermanos, cuando nosotros recordamos ese milagro de nuestra propia salvación, hermanos, ahí tienes tu motivación, una motivación para poder hablar de Cristo a esa persona. No te desalientes. Dios puede salvar si Él así lo quiere, hermanos. En segundo lugar, también para alentar a otros cristianos a compartir el Evangelio. Esto es parecido, ¿de acuerdo? Cuando nos encontramos con hermanos que luchan con esto, con ser fieles al evangelismo, que luchan con apatía, ¿pasa esto, hermanos? Somos apáticos con cuestión del evangelismo. Debemos recordar, hermanos, que nosotros hemos comprobado cómo Dios trabaja en nuestras propias vidas, ¿ok? Tanto así que ahora somos salvos y siendo santificados. Y tenemos que recordárnoslo unos a otros, ¿ok? Miren, hermanos, el testimonio personal es algo que recuerda que Dios obra. El testimonio recuerda que Dios obra en tiempo presente perfecto. No solo obró, sino que está obrando y que seguirá obrando. ¿De acuerdo? Ahora, así como nosotros, hermanos, somos alentados a evangelizar, otros necesitan ser alentados a evangelizar. Una de las tareas fue hacerlo, hermanos, evangelizar usando esos 4 palabras como guía para hacerlo. Si tú lo has hecho, anima a otro hermano, ¿de acuerdo? Compártelo, hermano. Yo hablé así y se me hizo más fácil para que otros se animen a hacerlo. Aún hay hermanos que tienen ese temor de hacerlo, que dicen, es que, hermano, yo no sé qué decir. Bueno, ya tenemos que decir. Nos falta ánimos para hacerlo. Bueno, yo ya lo hice y la persona escuchó. Dios nos ayuda cuando nosotros estamos hablando. En verdad, hermanos. Entonces nuestro testimonio, hermanos, alienta a otros para poder hacerlo. Y de hecho, hermanos, cuando nosotros al evangelizar y ver la obra del Señor, nosotros podemos contarlo a otro que aún está dudando. Si nosotros le hemos hablado a alguien de Cristo, hermanos, y esa persona hasta el día de hoy está perseverando en la obra de Dios, hermanos, entonces tú tienes que contar también eso. Tú tienes que contar que lo que no solamente salvó a aquella persona, sino que sigue manteniendo de pie esa persona, no es nuestra elocuencia, sino el poder de Dios en el Evangelio. ¿Lo ves? Otras personas necesitan escucharlo, hermanos. En tercer lugar, nos sirve para dirigir las conversaciones con las personas hacia las buenas noticias y dar testimonio de la verdad del Evangelio vida. Ahora, hermanos, voy a resumir este punto en la siguiente palabra. Introducción. Normalmente, hermanos, cuando nosotros hablamos de Cristo casa por casa, a veces nosotros tenemos folletos, ¿no? Ahora, ¿por qué? En la mayoría de veces no hablamos de folleto, ¿ok? Nos servía como que, como una introducción, para decir buenas tardes. Quisiera regalarle un folleto, ¿me permite? Y la persona venía y le hablábamos. Pero estamos hablando ahora de un evangelismo intencional, ¿de acuerdo? Tú tienes esa persona, es tu familiar, es tu amigo, amiga. Tú le vas a hablar de Cristo, ya es algo directo. Tú vas a ese lugar para hablarle de Cristo. A eso vas. ¿Cómo introduces todo esto? Ya sabes lo que tienes que decir. Vas a hablar de Dios, vas a hablar del hombre, vas a hablar de Cristo, vas a hablar de la respuesta que el hombre tiene que dar a Cristo. Pero como introducción, para romper el hielo, digámoslo así, el testimonio puede servirnos ahí.
Vamos a suponer, hermano, que tú te encuentras con una persona que su vida ha sido destruida por el pecado. ¿Ok? Ha sido destruido por el pecado. Y tú puedes comenzar hablando de esto. Mira, yo no vengo para juzgarte, porque mi vida fue así como la tuya. Mira, hace 10 años yo estaba en esta condición. Y así como estás tú el día de hoy, yo estuve también. Así que yo no puedo hablar de que soy mejor que tú, porque yo estuve en ese punto. Pero ¿sabes qué es lo que transformó mi vida? Fue Cristo a través de un mensaje que es el Evangelio. Y el Evangelio que yo creí, el cual me transformó todo mi ser, es el que yo te traigo el día de hoy. ¿Quieres escucharlo? Es una manera de introducir, hermanos, el Evangelio. Nuestro testimonio no es el Evangelio, insistimos. No es el Evangelio. Pero es una manera en cómo nosotros podemos introducir la plática para romper esa barrera. Miren, hermanos, hay una mentira que existe en el mundo afuera con respecto a la iglesia. Bueno, dos probables. Una, piensan de que los que estamos acá adentro ya somos perfectos. O piensan que los que estamos acá adentro todos somos unos hipócritas. ¿Ok? Esos dos pensamientos hay. En cualquiera de las dos, hermanos, yo creo que la iglesia lo ha permitido, pero en cualquiera de los dos, nuestro testimonio, hermanos, es importante al respecto. Estoy dentro de la iglesia, es verdad. No soy perfecto, pero estoy siendo perfeccionado por Cristo. Pero hubo un tiempo en donde a mí no me importaba nada sobre Cristo. ¿Me explico? Y esa coincidencia, hermanos, esa igualdad que nosotros tenemos hacia la persona, es lo que abre paso para que nosotros podamos compartir el Evangelio. El ejemplo que les doy se encuentra en el Evangelio, en el libro de los Hechos, capítulo 22. Hechos capítulo 22, hermanos, específicamente del verso 6 en adelante. Aquí encontramos nosotros, hermanos, a Pablo. Pablo ahora tiene que presentar una defensa. Él está siendo arrestado, así que tiene que hablar. Ahora, en el contexto, hermanos, la gente, el pueblo está furioso con Pablo, ¿no? ¿Por qué? Porque Pablo resulta que dicen ellos que está haciendo alborotos, está yendo en contra de las leyes de Moisés, y el pueblo está enojado con él. ¿Creen que le van a escuchar? ¿Creen que van a decirle, a ver, Pablo, vamos a sentarnos, vamos a escuchar lo que tú tienes que decirnos? No, hermanos, el pueblo está furioso con Pablo. Ahora, Pablo usa, hermanos, de su inteligencia para poder hacer esto. Por ejemplo, en el verso 21-37, donde se introduce la historia, dice que cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de esos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Miren esto. Eso es lo que se pensaba de Pablo. ¿Creen que lo iban a escuchar? Eres un sicario. Ahora dice el 39. Entonces Pablo dijo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se le permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal de shh. ¿Okay? Eso, capítulo 22. Varones, hermanos, oí mi defensa. Pero miren el verso 2. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, en Sabam, predican en maya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hablan en maya. Aquí no, porque no hablan maya. Bueno, no hablamos maya. Vean cómo Pablo está usando recursos, porque él tiene un mensaje importante que los demás tienen que escuchar. ¿Me explico, hermanos? Es un mensaje que tienen que escuchar. Él tiene esta ventaja, habla arameo, habla hebreo, habla griego. Al tribuno le habló en griego, ¿ok? Pero cuando él se dirige al pueblo, ¿qué pueblo es? El pueblo de Jerusalén, a puro judío. Todo el pueblo judío habla griego, hermanos, habla griego.
pero para mostrar que no es el egipcio, que no habla hebreo, que habla egipcio, que levantó tantos mil sicarios, les habla en su lengua, la lengua que aman, lengua hebrea. Al tener su atención, dice eso, ellos guardaron silencio. Entonces él dice lo siguiente: soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, adiestrado a los pies de Gamaliel. Gamaliel, no es el Esabam, es un doctor súper reconocido en el Sanedrín, ¿ok? No era cualquier persona, era muy importante entre ellos. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois vosotros. Pablo está hablando de su pasado en coincidencia con su presente. El problema, hermanos, es que a veces vamos a la persona como un santo perfecto hacia un vil pecador. No, hermanos, no. Porque lo que nosotros nos reconcilió es el evangelio, no mi esfuerzo. Ahora, lo que la persona tiene que entender es que no está hablando con un ángel, no está hablando con un semidios, con un extraterrestre, está hablando con alguien como él, ¿ok? Alguien que tiene luchas, que fue pecador, un terrible pecador, en la misma condición como él está ahora. ¿Notan lo que hizo Pablo? Yo fui celoso como ustedes. Su enojo, el enojo que ustedes tienen, yo lo entiendo. Yo era más estricto que ustedes. Sigue diciendo, como el sumo sacerdote, ahí estaba, me es testigo, y todos los ancianos, todo el Sanedrín ahí estaba, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, y también los que estuviesen ahí para que fuesen castigados. Mi celo era mayor que la de ustedes. Pero en el verso 6, ¿qué hace él, hermanos? Él relata cómo Cristo se encontró en su camino. Dice el verso 7, caí al suelo y una voz que decía, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo respondí, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Verso 10, ¿qué haré, Señor? Y el Señor dijo, levántate, ve a Damasco, y ahí te van a dar instrucciones. Hermanos, a Pablo introdujo lo importante que tiene que decir, como lo es el Evangelio, a través de recordar que él es un pecador como lo son todos sus oyentes. ¿De acuerdo, hermanos? Por eso es importante el testimonio, porque es lo que va a ser un vínculo entre tú y la persona. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermanos? Ya vamos terminando. ¿Nada? Ok. Ahora, hermanos, creo que nuestras guías aprovechemos nuestros testimonios para guiar a los incrédulos a Jesús. Ahora, hermanos, el ejemplo que pone aquí, hermanos, y esto lo vamos a únicamente repasar, es el capítulo 4 de San Juan, tocante a la mujer samaritana, ¿de acuerdo? En esta historia, la mujer samaritana es evangelizada, ¿cierto? La mujer cree en Cristo como su Señor y Salvador, ella reconoce su pecado, pero lo que ella hace, hermanos, tras su limitado conocimiento de lo que es el Evangelio, lo que ella hace es correr a los hombres de su ciudad y les dice, yo lo tengo aquí cerca, hermano, les voy a leer el texto literal, capítulo 4 de Hechos, verso 39, dice lo siguiente, de San Juan, San Juan 4, 39, dice así. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron por él, por Cristo,
por la palabra, creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. ¿Ok? La razón por la cual los samaritanos fueron motivados, este es el punto, hermanos, no fueron salvos por el testimonio, fueron motivados a venir y creer en el Señor. Fue por lo que ella les dijo. ¿Y qué les dijo a ella? Él me dijo todo cuanto he hecho. Él me mostró mi pecado. Y Él puede hacer lo mismo con ustedes. Ese es el testimonio, hermanos. Dios me ha salvado. Dios hizo esto conmigo. Lo puede también hacer contigo. ¿Ok, hermanos? Muy bien. Ahora, hermanos, en sus guías, hermanos, ¿ya es todo? Quiero saber eso. Yo tengo otro. Dice el 4, ¿no? Un marco general para compartir tu testimonio personal. Exactamente, número 4. Gracias, hermano. Ok, un marco general para compartir tu testimonio personal. Bueno, inciso A, ¿cómo era tu vida antes de Cristo? ¿Ok? Este es un marco general. Ya esto es para finalizar, hermanos. Creo que de esta forma, hermanos, lograremos estructurar bien nuestro testimonio. ¿Ok? ¿Cómo era tu vida antes? Inciso A, ¿cómo era antes? Antes de Cristo. ¿Ok? Énfasis en esto. Ahora, hermanos, no hay lugar aquí para presumir nuestro pecado, ¿de acuerdo? Porque eso sería raro, ¿no? Creo que todo creyente sabe su pasado y tiene vergüenza de ese pecado, pero es necesario recordarlo para este fin, ¿de acuerdo? Así que, hermanos, todo pecado con la cual Dios nos trajo a Cristo, entonces debemos recordarlo para poder tener ese parámetro, ¿ok? Recordemos que nadie nace cristiano, ¿de acuerdo? Nadie nace siendo cristiano, aunque nosotros crecimos en un contexto tal vez cristiano, pero no fuimos cristianos desde nacimiento. Debió haber un tiempo donde nosotros estuvimos sin Cristo, ¿de acuerdo? Así que tenemos que recordar y tener en cuenta esto. Inciso B, ¿cómo llegamos a arrepentirnos? Recordemos, hermanos, que para ser salvo es necesario el arrepentimiento, así que ¿cómo? Este es el segundo paso. ¿Cómo nos arrepentimos? ¿Okay? ¿Cómo es que nosotros llegamos al arrepentimiento y creer en el Evangelio? Porque eso es lo que es ser salvo. ¿Cómo nos arrepentimos y creímos? ¿Cómo nos arrepentimos y creímos en el Evangelio? ¿Ok? Ahora, hermanos, hay personas aquí que en este punto, hermanos, de verdad Dios les ha regalado un impresionante testimonio. Gloria a Dios, hermanos, pero no todos, ¿ok? A algunos, les repito, como me tan marcado en un momento así, ¿ok? Es un asunto que como comentábamos, ¿no? Como pasa con los bebés, tengo conciencia de que tengo vida en Cristo. Y sí hay momentos, hermanos, donde en verdad es tan gozoso la comunión con el Señor, pero no hay ese momento marcado. Inciso C, ¿cómo ha sido tu vida desde que conoces a Cristo? C, ¿cómo ha sido tu vida desde, este es importante, hermanos, desde que conoces a Cristo? Antes, el momento decisivo. Después, ¿cómo ha sido tu vida desde que conoces a Cristo? Aquí, hermanos, no se trata de resaltar cuán buenos somos, no se trata de esto, sino de resaltar, hermanos, cómo Él ha transformado nuestra vida. ¿De acuerdo? Este es el punto, porque a veces, hermanos, cuando una persona no tiene a Cristo, piensa de que, pues, no sé, como que ya estoy en Cristo y como que ya no voy a luchar con nada
y que los creyentes ya son perfectos. No, tienen que entender ellos que cuando venimos a Cristo, al minuto siguiente ya teníamos que pedir perdón, ¿ok? Ya tenemos luchas, tenemos dificultades, pero Dios fue transformando nuestra vida. E inciso D, como la persona al cual estamos compartiendo el Evangelio puede experimentar lo mismo, ¿de acuerdo? Inciso D sería cómo la persona puede, ¿no? O invitar prácticamente, invitar a la persona a vivirlo. A vivirlo. Es invitar a la persona que él también puede experimentar lo mismo. ¿Ok? Ahora, hermanos, ante todo esto no es el Evangelio. Vuelvo a aclarar, hermanos, no es el Evangelio. Pero cuando nosotros llegamos a este punto de invitar a la persona, de animarle a que escuche el Evangelio, tenemos que estar listos, hermanos, para poderle hablar del Evangelio a la persona. ¿De acuerdo? Como tareas, hermanos, pues tenemos que seguir orando, hermanos, que Dios ponga ese corazón por los perdidos. También que abra puertas, hermanos, para evangelizar. Y ora personalmente por ese alguien, hermano. Yo sé que hay alguien allá en tu vida quien tiene que escuchar el Evangelio. Y bueno, hermanos, si lo haces y quieres compartirlo con nosotros, pues bienvenido, hermano, de eso se trata. Amén. Bien, vamos a orar, hermanos, para terminar.